Amados hermanos, buenas noches. Nuestro buen y amado Señor les bendiga. Para mí es un gusto estar en esta noche con ustedes. Y bueno, vamos a orar en esta noche al Señor para que Él nos permita una vez más, un día no muy lejano, volvernos a congregar como hermanos. Vamos a ir entonces en esta noche en oración delante de Dios y vamos a estar dándole gracias a Él por su gracia, por su amor. Vamos a darle gracias al Señor por su misericordia. Vamos a darle gracias a Dios porque hoy nos tiene con vida. Qué bendición podemos decir sin ningún problema, sin ningún titubeo. Gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Voy a invitarle a usted para que incline su rostro junto conmigo y las personas que están en esta noche aquí conmigo, y vamos a orar y vamos a dar gracias. Señor amado, queremos darte gracias en esta noche. Señor, tú eres bueno y tú eres fiel, Señor. Y hasta el día de hoy, Padre Celestial, tu gracia y tu misericordia no nos ha faltado. Gracias, Señor, por darnos este medio de gracia para poder adorarte, para poder exaltarte, Señor, para venir ante tu presencia, ante el trono de la gracia y adorarte en espíritu y en verdad. Quiero en esta noche, Señor, darte gracias por cada hermano y por cada hermana que hoy estarán, Señor, en esta emisión. Quiero darte gracias, Señor de la gloria, por cada niño y por cada preciosa niña que en esta noche, Señor, estará escuchando tu bendita palabra. Permítenos hoy, en esta escuela de padres, hacer las cosas conforme a tu voluntad. Permítenos, Señor, poder vivir para ti, predicar para ti, Señor, que hoy solamente la escritura sea predicada, Señor, que toda la gloria sea dada para ti, mi amado Señor, que hoy podamos exaltar el nombre de Cristo, Señor de la gloria, que hoy, Dios de la gloria, podamos entender, Señor precioso, que solamente tú, Dios, has permitido que estemos pasando por este momento difícil, no solamente para Colombia, sino para toda la humanidad, pero que sin importar lo sucedido, Señor de la gloria, tú estás guiándonos, Señor, en medio, Padre Celestial, de esta situación. Quiero darte gracias por cada pastor, por cada ministro. Quiero darte gracias, Señor de la gloria, por los diferentes pastores que te sirven, Señor amado. Oro en esta noche por la vida del pastor Pedro Reina, Señor, allí en Omaha, Nebraska. Oro también, Señor de la gloria, por el pastor Noel Castro, Señor, allí en Girón, Santander. Oro también, Padre Celestial, por el pastor, Señor de la gloria, Jairo, por el pastor Hernando Lombana, por el pastor Fernando en Venezuela, Padre, y pedimos, Señor eterno, que tu palabra, Señor, hoy, Señor de la gloria, sea viva, eficaz, Señor eterno, y que hable a nuestros corazones como siempre, Señor, lo ha hecho. Yo te agradezco por todo lo que tú haces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Muy buenas noches a todos los hermanos que ya están conectados. Agradecemos a Dios por ustedes y vamos a iniciar en esta noche. Voy a invitarle a usted para que vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 7. Libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 7. Entonces vamos a esperar algunos segundos mientras que usted allí busca en la Biblia. Proverbios, capítulo 20, versículo 7. Recordemos que la enseñanza de esta noche se llama Formando el carácter de nuestros hijos. Formando el carácter de nuestros hijos. Y permítame decirle esto antes de iniciar. Es necesario que como padres formemos el carácter de nuestros hijos por medio de la Escritura, no por medio de otras cosas, como hoy en día muchos plantean,
sino solamente por medio de las Escrituras. Si así lo hacemos, el Señor nos recompensará. Muy bien, Proverbios capítulo 20, versículo 7. Dice la palabra del Señor: el justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. Estoy tomando la versión de Biblia de las Américas y vamos a leerlo una vez más. El justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. Muy bien, quiero iniciar dejando nuevamente en claro una cosa. La formación de nuestros hijos y del carácter de cada uno de ellos es la obligación de los padres, no de los tíos, no de los abuelos, no de los compañeros de colegio, tampoco de los maestros, sino que la formación del carácter de los hijos debe ser única y exclusivamente de los padres. Carácter, como lo vimos hace 8 días, es sinónimo de temperamento. Carácter es el conjunto de cualidades de una persona, por decir, su manera de ser, su manera de pensar, su manera de actuar en cuanto a una situación. Dijimos también hace 8 días o hace 15 días más bien, que carácter es una señal o una marca particular que lleva cada persona. Debemos entender, amada iglesia, que nosotros formamos el carácter de nuestros hijos de acuerdo a la palabra, pero lo hacemos siempre con respeto, no imponiendo nada. Yo no le puedo imponer a mis hijas que hagan algo que ya no quieren, pero si yo las moldeo a través de lo que la palabra dice, eso va a ser totalmente diferente. Como padres, debemos ayudar a formar el carácter de nuestros hijos por medio, vuelvo y repito, de las Sagradas Escrituras. Yo debo tener el carácter como papá de enseñarle a mis hijas lo que es bíblico, lo que la Escritura enseña. Yo no puedo dejar de hacer eso porque entonces el día de mañana como padre no me voy a arrepentir y como padres posiblemente vamos a decir ¿por qué no le enseñé a mi hijo a hacer esto conforme a lo que la Biblia enseña? No son mis consejos, no es lo que yo haya vivido en el pasado, no es posiblemente lo que la abuelita o de pronto mi mamá me diga en cuanto a la formación. No, la Biblia enseña muy claramente cuál debe ser el orden para yo formar el carácter de mis hijos. Muy bien, quiero compartir en esta noche, hermanos, si posiblemente usted está allí anotando, quiero compartir este sermón así. Como punto número 1, vamos a mirar que el carácter de nuestros hijos debe ser formado a través de las Sagradas Escrituras cuando les enseñamos a ellos a ser íntegros. Y hoy vamos a hablar de la integridad. Vamos a hablar de la integridad. Es muy importante, hermanos, que hagamos un alto en nuestras vidas y que también podamos enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas sobre la integridad. Vamos a ver como punto número 2 algunos versículos sobre la integridad. Versículos los cuales usted y yo podemos no solamente recitarlos, sino que también en nuestros devocionales poderles enseñar a ellos o a ellas. Hoy en día, definitivamente, nos falta más integridad. Y no porque la integridad venga por medidas, no, sino porque lastimosamente hoy en día la integridad poco se da y no porque no se predique. No, hay muy buenos hermanos, muy buenos líderes y pastores que predican sobre integridad. El problema está en nosotros, que en ocasiones ni lo vivimos ni lo predicamos. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a iniciar nuestra exposición y recordemos, como siempre lo decimos, que al final de cada enseñanza tendremos unas conclusiones y algunas aplicaciones. Y en el día de hoy
voy a tomarme un tiempo al final del culto o al final mejor de esta enseñanza para orar por algunos hermanos. Muy bien, entonces como primer punto, el carácter de nuestros hijos debe ser formado a través de las Sagradas Escrituras cuando les enseñamos a nuestros hijos a ser íntegros. Hace 15 días nosotros hablamos de 3 cosas principalmente que forman el carácter de nuestros hijos. Y mira la primera, formamos el carácter de nuestros hijos cuando les enseñamos a obedecer a papá y a mamá. Y allí entendemos el deber, queridos hijitos que están viendo, queridos hermanos, el deber de honrar a los padres. No es una obligación, es un deber de cada hijo honrar a papá y a mamá. Y quiero dejar algo muy en claro, no es solamente con dinero, es con una llamada, es con un servicio, es entendiendo que papá y mamá nos necesitan porque ellos ya cumplieron lo que debían cumplir. Entonces, formamos el carácter de nuestros hijos cuando les enseñamos a obedecer a papá y a mamá. Lo segundo que dijimos es que formamos el carácter de nuestros hijos cuando les enseñamos a ser considerados y buenos con todos, incluyendo los animalitos. Nuestros hijos deben ser formados para respetar la creación de Dios, no solamente los animales, sino también los árboles, las maticas que posiblemente haya en la casa. Entonces, eso también hace parte del respeto, de la consideración a ser buenos con otros. Y número 3, dijimos también hace 15 días que formamos el carácter de nuestros hijos cuando les enseñamos a ser diligentes. Y es muy importante decir que nuestros hijos deben ser diligentes en todas las cosas. En este tiempo de cuarentena, no es posible que hayan todavía papás o mamás que permitan que sus hijos se levanten a mediodía, o que sus hijos no colaboren en el aseo de su casa, o que sus hijos estén todo el día en un celular allí metidos, o en una tableta, o en el computador, a no ser, por supuesto, que estén en la clase. Pero debemos enseñarle a nuestros hijos, amados hermanos, a ser diligentes en todas las cosas. Muy bien, entonces en esta noche vamos a mirar el punto número 4. ¿Cómo formar el carácter de nuestros hijos? Y voy a invitarle a usted para que vaya a Proverbios capítulo 10, versículo 9. Acompáñenme, vamos. Proverbios capítulo 10, versículo 9. Vamos a leer el consejo de Dios. Proverbios capítulo 10, versículo 9. Mira lo que dice la palabra. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Vuelvo y repito. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces, hermanos, el punto de esta noche es este. Formamos el carácter de nuestros hijos cuando les enseñamos a ser íntegros en todas las cosas. Mire, si nosotros como papás no les enseñamos a ser íntegros a nuestros hijos, nadie más le va a enseñar lo que nosotros debemos enseñar. Y quiero iniciar este primer punto definiendo integridad. Básicamente, integridad es hacer siempre lo correcto. Y eso es lo que nuestros hijos deben enseñar. Y deben ser enseñados, y ellos deben siempre recordar que la integridad es hacer siempre lo correcto. No las cosas a medias, no como ellos lo quieran hacer, no, sino que la integridad es hacer siempre lo que es correcto. La palabra integridad es todo lo contrario de corrupto. ¿Cuántas personas no son corruptas?
y aún así quiere que nuestros hijos sean íntegros. Y así, hermanos, no se puede. Como verdaderos creyentes que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, debemos entender que nosotros estamos llamados a formar el carácter de nuestros hijos en la integridad. No podemos olvidar, hermanos, que todos los seres humanos, todos, no hay uno solo, todos los seres humanos nacemos con la tendencia a hacerlo mal. En Salmos capítulo 51, versículo 5, Salmo de David, después de que David tuvo relaciones sexuales con Betsabé y después de que este hombre fue reprendido por el profeta Natán, David escribió: tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. No solamente David, sino que hay otros versículos en la Biblia que admiten que nosotros como humanos, en el momento que somos concebidos, somos pecadores. Nacemos malos, nacemos siempre con la tendencia a ser malos en todo lo que hacemos, y por eso es que nosotros también debemos enseñarles a nuestros hijos a ser íntegros. Por eso, hermanos, quiero que usted me preste toda su atención. Es urgente que diariamente fortalezcamos en nuestros hijitos la definición de esta palabra integridad. Permítame recordarle una vez más. Integridad es, en palabras sencillas, hacer siempre lo correcto. Eso es integridad. Ahora, quiero preguntarte a ti, como papá, ¿tú eres íntegro? Cuando les enseñamos a nuestros hijos a ser íntegros y cuando le decimos, por ejemplo, hijo, no robes, hijo o hija, no digas mentiras, ¿tú lo haces? ¿O simplemente tú tienes una doble moral? Mire, Dios nos ayude a no ser moralistas. Dios nos ayude a no ser hipócritas, no solamente con el Señor, sino con nuestra familia. Que nosotros podamos entender que nuestros hijos que hoy en día son pequeños, un día van a crecer y que ellos también están viendo lo que nosotros hablamos y lo que nosotros decimos y hacemos. Nuestros hijitos deberán ser formados diariamente en varias cosas. Permítame enumerar algunas. Primero, nuestros hijos deben ser formados a hacer lo bueno. Sabemos que somos pecadores. Y sabemos que nuestros hijos no son cristianos a no ser que ellos se arrepientan, a no ser que ellos reconozcan a Cristo como su Señor. Pero como padres, nuestra obligación es enseñarles a hacer lo bueno. Miren lo segundo, debemos formar diariamente a nuestros hijos a no mentir. ¿Cuántos de nosotros a veces mentimos? Y los hijos nuestros nos ven hacer eso. ¿Cuántas veces? Pero simplemente les decimos, hijos, no mientan. Vuelvo y le digo, eso es una doble moral. Debemos enseñar a nuestros hijos en la palabra integridad a que ellos no roben, a que no le roben tiempo en el colegio al maestro, a que no cojan cosas que posiblemente no les pertenecen. Si su hijo o su hija posiblemente toman algo que no es de ellos, debemos corregirlos. Debemos enseñar y formar a nuestros hijos diariamente a que no abusen de otros que son más pequeños. ¿Sabe cómo se llama esto? Bullying. Y el bullying es castigado. Debemos enseñar a nuestros hijos a no adquirir deudas desde pequeños y posiblemente que no las pueda pagar. Yo quiero hoy en día ser luz y quiero ser de testimonio, si usted me permite esta expresión, pero mis hijas tienen prohibido pedirle fiado a alguien. Y les decimos a ellas con mi esposa, si no tenemos dinero no compramos nada, así de fácil. Pero nuestros hijos no pueden endeudarse desde pequeños, porque si se endeudan ahora, imagínense cuando sean grandes.
Y quiero agregar algo más. Si usted se endeuda, si tiene gotas, que yo me imagino que no es así, o posiblemente, hermano, usted vive endeudado, ¿cómo podemos nosotros moralmente decirle a nuestros hijos que no se endeuden? Algo más, debemos formar a nuestros hijos a no tener una doble moral. Debemos enseñarlos a que no hagan eso, sino a ser pulcros en todas las cosas. Debemos también enseñar a nuestros hijos, hermanos, a respetar a cada persona. Primero, que no pongan apodos. Segundo, que no se burlen de la gente. Tercero, que sirvan. Nuestros hijos deben servir en el colegio. En este tiempo de cuarentena, posiblemente muchos estudiantes, ¿verdad?, que están estudiando vía internet o vía Zoom o otros medios, tienen sus cámaras apagadas porque no quieren que vean lo que están haciendo. Pero nuestros hijos deben ser llamados a la integridad, primero, a que sus cámaras estén prendidas, porque es que están en una clase, y segundo, a que participen de la misma. Nuestros hijos en este punto deben respetar a su maestro, porque el maestro está dando lo mejor de ellos. Hermanos, cuando nuestros hijos cometan algún pecado de los que hemos nombrado o quizás otros, inmediatamente debemos corregirlos. Usted y yo no podemos esperar que nuestros hijos sean groseros, mientan, roben o hagan cosas que no están bajo la voluntad de Dios y nosotros simplemente los dejamos ahí. No, debemos corregirlos, hermanos. El llamado es corregirlos. La integridad, hermanos, se forma diariamente. Todos los días yo debo estar formando a Sara. Todos los días debo estar formando a Sharon en la integridad. No es cada semana, no es cada mes, no es cada año, no, es todos los días. Todos los días mis hijas deben ser formadas no solamente por su papá, sino también por su mamá en integridad. Y de pronto usted se preguntará, pastor, ¿cómo yo hago para formar a mis hijos en integridad? Mire, lo primero, viviendo testimonios radicales, o en palabras más sencillas, siendo realmente verdaderos testimonios delante de nuestros hijos. De nada nos sirve hablar y no actuar. Tanto el hombre como la mujer deben ser testimonios para que nuestros hijos puedan vivir en integridad. Si tú no vives en integridad, no le exigas a tu hijo vivir en integridad. Por el contrario, en esta noche, ven delante de Dios y arrepiéntete porque eres un pecador, porque estás faltando al principio y a la moral del decálogo. ¿Cómo más enseñarle a nuestros hijos a vivir en integridad cuando nuestras enseñanzas son basadas siempre en las Sagradas Escrituras? Vas a hablar de la corrección, que sea por la palabra. Vas a hablar del dinero, que sea por la palabra. Vas a hablar de la sexualidad, que sea por la palabra. Vas a hablar de la juventud, que sea por la palabra. Pero en ocasiones escuchamos los consejos de la abuelita, de la tatarabuelita, escuchamos los consejos que me dio mi vecino, que me dio la vecina, pero poco ponemos en práctica lo que la Biblia enseña. Hermanos, lo primero, debemos tener un vivo testimonio. Lo segundo, debemos enseñarle a nuestros hijos enseñanzas basadas en la palabra. Y lo tercero, debemos leer libros de puritanos y puritanas, hombres y mujeres de Dios que sirvieron a Cristo fielmente. Nuestros hijos deben ver cuán agradable, cuán honroso, cuán justo, cuán maravilloso es ser íntegros. La integridad no tiene precio. ¿Sabe dónde conocemos la verdadera integridad de cada uno de nosotros? Cuando estamos a solas.
Cuando estás a solas, ¿qué haces? Cuando estás a solas, ¿de quién hablas? Cuando estás a solas, ¿de quién murmuras? ¿O contra quién murmuras? Que el Señor, hermano, nos ayude a que nuestros hijos sean íntegros como nosotros. Hermanos, ¿cómo más enseñamos a nuestros hijos a ser íntegros cuando colocamos delante de ellos, o mejor, cuando presentamos a nuestro modelo a seguir, Cristo? Cristo es nuestro modelo a seguir. El protagonista principal del Antiguo y del Nuevo Testamento es Cristo. No hay otro. Hay buenos hermanos, hay buenos siervos del Señor, hay hombres de fe que nos dejan definitivamente huella, pero Cristo es al cual nuestros hijos y nosotros debemos seguir. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1, quiero invitarlo a que lo busque. Efesios, capítulo 5, versículo 1. El apóstol Pablo, escribiendo a esta iglesia, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros debemos imitar a Cristo, sus huellas, sus pisadas. Debemos imitar al Señor, hermanos, en todo lo que el Señor nos ha enseñado. Termino este primer punto diciendo: es necesario que nos tomemos el tiempo. Es necesario que levantemos altares familiares. Es necesario que entendamos que el altar familiar o la reunión con nuestra familia es un medio de gracia para que ellos también puedan escuchar la voz de Dios y puedan ser formados en integridad. Hermanos, la integridad muchas veces brilla por su ausencia en muchos hogares. Desde papá, desde mamá, hacia abajo, la integridad, hermano, nos falta. Mire el segundo punto. Vamos a ver algunos versículos sobre la integridad, Y estos versículos que en esta noche vamos a leer son versículos los cuales usted y yo podemos estudiar, y no solamente estudiar, sino también enseñarles a nuestros hijos. Entonces yo quiero que todos vayamos a la Biblia. Valentina, Sharon, mi esposa y los hermanos que en esta noche están allí. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Voy a esperar y voy a mirar aquí en los mensajes de algunos de nuestros hermanos para que en esta noche podamos orar. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Miren lo que dice la palabra: por lo demás. Ahora, estos versículos, vuelvo y aclaro que vamos a leer, hablan sobre integridad. ¿Sí? Integridad. Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medita. Este primer versículo, hermano, usted lo puede estudiar con su familia y usted puede encontrar allí cualidades de la integridad. Ahí encontramos muchos. Muy bien, vamos a ir ahora a Lucas. Lucas, capítulo 6, versículo 31. Acompáñeme, por favor. Lucas, capítulo 6, versículo 31. Dice así el Evangelio de Lucas: y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. ¿Sabe cómo se llama esto? Integridad. Así como usted quiere que lo traten, usted tiene que tratar. Si usted quiere que la gente a usted no lo engañe, no lo engañe. Si usted quiere que la gente a usted lo ame, pues usted debe amar. Así como usted quiere que lo traten, la gente a usted lo va a tratar. Es decir, si usted
habla bien de alguien, usted va a escuchar que otros hablan bien, no solamente de usted, sino también de mí. Debemos tener integridad. Muy bien, hemos leído Filipenses capítulo 4, versículo 8. Hemos leído también Lucas capítulo 6, versículo 31. Vamos a mirar ahora Proverbios capítulo 11, versículo 3. Proverbios capítulo 11, versículo 3, que nos habla también de la integridad. Dice Salomón, la integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los pérfidos los destruirá. La integridad es importante y cuando andamos en integridad seremos guiados por el Señor, pero cuando andamos haciendo lo que no es recto, evidentemente Dios no nos va a estar guiando. Y permítame poner un ejemplo. Si yo compro X producto a un precio y yo sé, haciendo el mercadeo, que en la tienda de la esquina o en otro lugar ese producto cuesta tanto y yo pretendo venderlo más caro, eso no es integridad. Eso se llama robar. Hermanos, debemos ser íntegros. Vamos a leer Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Libro de Job, capítulo 2, versículos 9 y 10. Miren lo que dice la palabra del Señor. Pero él le dijo, hablando de Job, pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. Y mire la pregunta que hace Job a su esposa. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Job allí nos está mostrando la integridad. Un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer, un verdadero cristiano, no solamente debe esperar que Dios envíe lo bueno de él, sino también debe esperar que el Señor en ocasiones nos permita pasar por el valle de sombra de muerte para ser formados. Hoy yo le decía a una hermana, es muy triste ver cómo muchos hermanos se están apartando en este tiempo del Señor, porque no fueron reales, porque no fueron realmente obedientes al Señor y porque en ellos jamás hubo integridad. Vamos a leer ahora Salmos capítulo 7, versículo 8. Salmos capítulo 7, versículo 8. Yo espero que usted abra su Biblia. Salmos 7, 8. Mire lo que dice. El Señor juzga a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Hermanos, qué maravilloso es que este versículo y otros sean nuestra bandera diaria. Que yo pueda levantarme el día de mañana, jueves, y decirle al Señor, Señor, júzgame conforme a mi justicia y júzgame conforme a la integridad que hay en mí. Integridad, hablando ya como esposos, es respetar y amar solamente a tu esposa, no mirar a nadie más. Y tú, mujer, de la misma forma, solamente mirar a tu esposo. Integridad, hermanos amados, es lo que estamos haciendo en esta noche, predicando la palabra sin manipular a nadie, simplemente llevándolos a entender lo que la Biblia enseña. Y vamos a ver el último versículo de la noche. Ahora, quiero decirle que hay muchos versículos, pero solamente he tomado algunos. Proverbios capítulo 19, versículo 1. Proverbios capítulo 19, versículo 1. Mejor es el pobre que anda en su integridad que el de labios perversos y necios. Vuelvo y repito, mejor es el pobre que anda en integridad que el de labios perversos y necios. Hermano, es mejor no tener nada hablándolo económicamente, pero ser íntegros.
Y que si alguien un día hablará de nosotros o habla de nosotros, no diga que lo robamos, no diga que lo estafamos, sino que al contrario pueda decir, ese hombre o esa mujer jamás me engañó. Al contrario, lo que escuché de él fue algo lícito. Y de la misma manera que como iglesia local podamos decir sin ningún temor que todo lo que en este lugar se predicó en ningún momento, hermano, fue por manipulación, sino que al contrario, solamente lo que enseñamos fue la bendita palabra de Dios. Y quiero en esta noche hablarle a los niños y a los hijos. Por favor, obedezcamos a papá, obedezcamos a mamá, no seamos groseros con ellos. Y usted, papá, que me está viendo, y mamá que me está viendo, respetemos a nuestros hijos, amémoslos y por favor enseñémosles a ser íntegros. Dentro de 8 días vamos a estar continuando y que el Señor, hermano, nos ayude de verdad a ser verdaderos hombres y mujeres rectos delante de Dios. Como conclusiones, hermanos, y como aplicaciones, quiero decir lo siguiente. Solamente una conclusión. Escúchenme. Debemos formar el carácter de nuestros hijos a través de todo el consejo de Dios. Porque en el consejo de Dios encontraremos la manera más maravillosa, la forma más correcta en que nosotros como padres podemos criar y podemos formar a nuestros hijos. Solamente en la palabra. No es comprando un libro de superación personal. No es yendo a la librería cristiana a comprar las 7 formas de enseñarle a mi hijo a ser mejor. No, todo ya está escrito y la palabra nos da su consejo. Enseñémosles a nuestros hijos no solamente a ser íntegros, sino a depender del Señor. Y miren las aplicaciones finales, que son 2. Número 1, en esta cuarentena formemos el carácter de nuestros hijos con la ayuda maravillosa del Espíritu Santo por medio de su palabra. Formemos el carácter de nuestros hijos, hermanos. Cuando tengamos que corregirlos, corrijámoslo. Cuando tengamos que llamarle la atención, llamémosle la atención. Pero debemos, hermano, formar a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Y mire lo segundo, si queremos que nuestros hijos sean íntegros, mostrémonos como padres de la misma manera. ¿Cómo? Íntegros. Si usted y yo no somos íntegros, no esperemos que nuestros hijos sean íntegros. No esperemos eso, por favor. Espere que su hijo haga lo contrario a la integridad. Es decir, que sean posiblemente el día de mañana corruptos. Si usted enseña a su hijo que se levante temprano, que tienda su cama, que le ayude en su casa, que haga el desayuno. Si usted enseña a sus hijas a ser buenas mujeres, para cuando el día que Dios le dé su esposo, hermano, habremos ganado la mejor batalla. Pero si usted no le está enseñando a su hijo a formar su carácter, hermano, estás perdiendo. Oremos en esta noche. No sin antes, hermano, agradecer a todos los hermanos que hoy estuvieron conectados, hermanos amados, y vamos a orar por nuestra hermana Sandra Piraneque, vamos a orar por la vida de su papi, por la situación difícil que él está, ya que no tiene trabajo. Vamos a pedir al Señor que Dios le provea un taxi para que él pueda manejarlo. Vamos a orar también por nuestra hermana Michelle. Ella nos pide en oración que esta situación pueda pasar para que podamos reunirnos, hermanos. Vamos a orar por todos los hermanos de la iglesia, no solamente de la iglesia local, sino de otras iglesias. Voy a invitarle a mis hijas que están aquí que se pongan de pie y vamos a orar, hermanos, en esta noche. Señor maravilloso, queremos darte gracias por darnos la oportunidad de venir, Señor, ante tu presencia. Señor amado, gracias porque en esta noche hemos podido predicar tu palabra colocando a Cristo, Señor de la gloria, como nuestro personaje principal, como nuestro Dios, como nuestra guía, como nuestro faro. Hoy, Señor amado, oramos para que nos ayudes como padres a amarte,
para que nos ayude, Señor, como padres, a formar el carácter de nuestros hijos. Señor, guíanos a toda verdad. Señor, guíanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Danos la paz, Señor, que necesitamos. Danos, Señor, de la gloria, la gracia que solamente tú puedes darnos, Señor. Hoy oro por la vida de nuestra hermana Antonia Huamán, allí en el Perú. Oro por la vida de Sami Esteban Valdivia Huamán, por Omaira Andrea Valdimia Huamán. Oramos, Señor, para que estos preciosos hijos puedan reconocer la grandeza de Cristo y puedan, Señor de la gloria, un día, si así el Señor lo quiere, ser llamados, Señor de la gloria, por gracia irresistible a salvación. Quiero darte gracias también, Señor, por la vida de nuestra hermana Sandra Piraneque. Oramos por la vida de su padre, Señor. Oramos por Yolanda, Señor, y por esta situación difícil que están viviendo, Padre. Oramos para que tu maravillosa gracia, Señor, se extienda sobre ellos. Oh, Padre precioso, dale a nuestros amigos y dale a nuestros hermanos la bendición de poder trabajar, Señor. Quiero darte gracias por Michelle y oramos unidos como iglesia para que el gobierno habilite aquí en Colombia nuevamente la apertura de las diferentes comunidades cristianas, Señor. Oramos por la vida de Tatiana, oramos por Joel, oramos, Señor, por la vida de Andrés, oro por Ana, oro, Señor, por Fabio, oro, Dios de la gloria, por Steven, por Michelle, por la vida de sus padres. Oro, Señor, por Paola Mamanché. Oro, Señor, por Sandra Piraneque. Oro, Dios de la gloria, por la vida, Señor, de Valentina. Oro, Señor, de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, por esa bebé pequeña, Señor. Oro también, Padre Celestial, por la vida de nuestra hermana, Señor, Andrea, Señor de la gloria. Oramos, Señor, por Lida Joana. Oramos, Señor eterno, por la vida de Juan, por la vida de Isabela, Señor. Oro en esta noche, Dios de la gloria, por nuestros hermanos, Señor. Doy gracias a ti por Anderson. Doy gracias a ti, Señor, por la vida de mi esposa, por la vida de mis hijas, por mi madre, Señor de la gloria, por la señora Nora, Señor, por sus hijos, por sus nietos, Señor de la gloria. Gracias por el hermano José. Gracias, Señor, por cada persona, Señor, que en esta noche, Señor de la gloria, se ha conectado, Padre. Te agradecemos y te damos a ti toda la gloria, Señor, y toda la honra. Amén y amén. Hermanos, gracias a todos los que en esta noche se han conectado. Recordemos que este domingo, si Dios nos lo permite, continuaremos con nuestra enseñanza sobre neumatología a las 9:30 de la mañana. Dios mediante estaremos aquí. Quiero que oren por nosotros, hermanos, por mi esposa, que ha estado mal de salud, por este servidor, que también he tenido constantes dolores de cabeza, por mis hijitas. Nosotros oraremos por ustedes y no olvide, hermano, que si alguno de ustedes quiere bendecir la iglesia con sus ofrendas, hermano, sería de verdad una gran bendición. Hermanos, que el Señor esté con ustedes, que la gracia y la paz de Dios les acompañe. Les amo mucho y les envío un fuerte abrazo, hermano. Gracia y paz. Papi.